Yo tenía el teléfono en la mano cuando escuché el nombre de mi hijo después de 30 años de silencio. El corazón se me disparó antes incluso de contestar. Me llamo Héctor, tengo 73 años, fui mecánico toda mi vida y en ese momento sentí algo que había enterrado durante décadas. Miedo, no era nostalgia, era miedo. Pasé la vida entera diciendo que se había ido por voluntad propia. Lo repetí tantas veces que casi me lo creí. Pero aquella voz del otro lado de la línea no hablaba de elección. Hablaba de que lo apartaron, de presión, de algo que ocurrió dentro de mi propia familia mientras yo fingía no verlo. Mientras la llamada seguía, me di cuenta de que alguien siempre supo la verdad. Alguien se sentó a mi mesa, comió de mi comida y me dejó envejecer cargando una culpa que no era mía. El conflicto ya no era pasado contra presente, era lealtad contra supervivencia. Y ahí lo entendí. Si yo seguía en silencio, iba a perder a mi hijo por segunda vez. Pero antes de continuar nuestra historia, me gustaría pedirte tu apoyo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo y escuchando nuestro video. Muchas gracias por tu suscripción y ahora sí, sigamos con la historia. Después de esa llamada, no colgué el teléfono de inmediato. Me quedé unos segundos mirando la pared de la sala, como si ella fuera a responderme algo. Vivo solo desde hace muchos años. La casa es sencilla, vieja, con marcas del tiempo en todo. Ahí crié a mis hijos, ahí envejecí esperando algo que nunca regresó. Mi hijo se llamaba Daniel. Cuando se fue de casa tenía 19 años. No hubo gran pleito, no hubo gritos, no hubo despedida dramática. Eso fue lo que siempre me inquietó. Simplemente dijo que necesitaba arreglar su vida. Yo lo acepté. Le dije que la puerta iba a estar abierta. Pensé que era cosa de joven, de esas etapas que se pasan. Al principio esperé, 1 mes, 2, luego 1 año. Pregunté a la familia, a conocidos, a cualquiera que se cruzara en mi camino. Siempre escuché versiones vagas. Quiere distancia, quiere empezar de cero. Mejor así. Con el tiempo, esas frases se volvieron una especie de anestesia. Dolía menos creer que él eligió irse, que admitir que algo había salido mal conmigo. Su mamá murió algunos años después. Ella nunca creyó del todo que su hijo nos hubiera abandonado, pero tampoco insistía. Cuando tocaba el tema, le cambiaba el tono de voz como quien pisa terreno peligroso. Yo pensaba que era un duelo mal cerrado. Hoy sé que no era solo eso. Tengo otro hijo, mayor. Rogerio. Siempre fue el responsable, el que se quedaba, el que ayudaba. Cuando Daniel se fue, Rogerio ocupó un lugar que no era oficialmente suyo, pero que nadie cuestionó. Empezó a opinar más, a organizar las cosas de la casa, a filtrar información. Yo lo vi como cuidado, como madurez. Con el tiempo, el nombre de Daniel se volvió un tabú silencioso. No estaba prohibido, pero se evitaba. Cuando alguien lo mencionaba, la conversación perdía ritmo. El ambiente se ponía pesado. Yo, para no incomodar, dejé de preguntar. Me convencí de que insistir sería egoísta. Trabajé hasta donde el cuerpo aguantó. Manos gastadas, espalda adolorida, pero la mente ocupada. El trabajo me salvó por muchos años, porque no dejaba espacio para preguntas difíciles. Cuando me jubilé, el silencio se hizo más fuerte. Fue entonces cuando empecé a volver a recuerdos que había empujado al fondo. Recordé una discusión rara unos días antes de que Daniel se fuera. No conmigo, entre él y alguien de la familia. Yo estaba en el cuarto, escuché voces alteradas, pero no me metí. Pensé, ellos lo arreglan. Ese pensamiento me acompañó por décadas. Ahora pesa.
También recordé una vez que le pregunté a Rogerio si tenía noticias de su hermano. Contestó demasiado rápido. Dijo que no me miró a los ojos. En aquel momento lo dejé pasar. Hoy esa escena vuelve como una advertencia que yo no quise leer. Cuando ocurrió la llamada, la persona que habló conmigo no se identificó bien. Solo dijo que tenía información antigua y que tardó en encontrar mi número. La voz sonaba cautelosa, como si midiera cada palabra. No prometió encuentro, no prometió respuestas. Solo dijo algo que me derrumbó por completo. Tu hijo no se fue porque quiso. Esa frase me abrió un hueco por dentro, porque si él no quiso, entonces alguien quiso por él. Y si alguien quiso, alguien lo sabía. Y si alguien lo sabía, entonces toda mi vida se construyó sobre una mentira conveniente. Pasé los días siguientes mirando mi historia con otros ojos. Los gestos pequeños cobraron peso, conversaciones interrumpidas, decisiones tomadas sin mí. Siempre pensé que envejecer significaba perder fuerza. Ahora empecé a creer que también significa perder acceso a la verdad. Mi relación con Rogerio siempre fue correcta, pero nunca cercana. Él me ayudaba con dinero, resolvía trámites, hablaba por mí cuando yo me cansaba. Yo se lo agradecía. Nunca cuestioné. No quería parecer desconfiado, no quería provocar conflicto a una edad en la que la paz parece más valiosa. Pero aquella llamada cambió el equilibrio, porque lo que estaba en juego no era comodidad, era justicia. No una justicia grande, pública, era la justicia íntima de un padre que envejeció creyendo que lo dejaron atrás. Empecé a observar más. Rogerio comenzó a llamarme con más frecuencia después de ese día. Preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. El tono era el de siempre, pero ahora yo escuchaba otra cosa detrás. Prisa, control, como si quisiera asegurarse de que yo siguiera exactamente donde estaba. Callado. Todavía no he confrontado a nadie. No he acusado, no he preguntado de frente. Estoy viejo, pero no estoy confundido. Sé que una pregunta mal hecha cierra puertas. Sé que el silencio también habla. Y decidí escuchar antes de actuar. Esta historia nunca fue solo sobre un hijo que desapareció. Siempre fue sobre una familia que eligió el camino más fácil. Sobre decisiones tomadas en nombre del bien mayor. Sobre alguien que pagó el precio sin saber por qué. Y ahora, después de 30 años, el pasado decidió tocar a mi puerta. No con explicaciones, con consecuencias. Después de la llamada, intenté seguir mi rutina como si nada hubiera pasado. Levantarme temprano, preparar el café, sentarme en la misma silla. Pero el cuerpo obedecía y la mente no. Algo se había movido dentro de mí. No era ansiedad, era vigilancia. Como si de pronto hubiera entendido que viví rodeado de puertas cerradas. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Rogerio siempre fue demasiado organizado. Siempre supo dónde estaban documentos, números, contactos. Siempre decía que era para hacerme la vida más fácil. Ahora empecé a notar que eso también le facilitaba el control. No era agresivo, nunca lo fue. Era silencioso. Decidí buscar cosas viejas, cajones que no abría desde hacía años, cajas guardadas al fondo del closet, fotos, papeles, recibos. Nada gritaba una respuesta, pero todo apuntaba al mismo lugar. La ausencia de Daniel no había sido natural. Era demasiado limpia, sin rastros, sin intentos reales de volver. Recordé una vez que quise levantar un reporte hace años. Rogerio me dijo que no valía la pena, que su hermano ya era mayor, que andaba por ahí, que meterse en eso solo traería problemas. Yo acepté.
Hoy veo que esa fue la primera vez que alguien decidió por mí lo que yo podía o no podía hacer como padre. La llamada volvió a retumbarme en la cabeza. La persona dijo que no podía hablar mucho, que tenía miedo. ¿Miedo de quién? Esa pregunta se quedó flotando. Si había miedo después de tanto tiempo, entonces lo que pasó no fue poca cosa. No fue un malentendido, fue algo que alguien todavía quería mantener enterrado. Empecé a probar límites. Hice preguntas simples a Rogerio, sin acusar. Le pregunté si se acordaba del día en que Daniel se fue. Respondió rápido, con una versión ensayada. Dijo que fue tranquilo, que yo estaba presente, que no hubo discusión. Pero yo sé que no estaba. Yo estaba en el cuarto. Y hubo voces. Cuando mencioné eso se salió por la tangente. Dijo que yo debía estar confundiendo. Usó la palabra edad. Fue la primera vez que sentí algo apretarme el pecho. No rabia, ofensa, como si mi memoria fuera algo negociable. En los días siguientes noté cambios pequeños. Rogerio empezó a aparecer sin avisar. Decía que andaba por la zona, que quería ver si yo necesitaba algo. Miraba la casa con demasiada atención. Juntaba papeles de la mesa. Hacía comentarios sobre que yo estaba cansado. Nunca directo, siempre sugiriendo. Empecé a anotar todo, no por paranoia, por claridad. Horarios, frases, reacciones, un viejo aprendiendo a no confiar solo en su buena fe. Eso cansa, pero también despierta. Decidí llamar de vuelta al número que me había buscado. Sonó varias veces hasta que cayó al buzón de voz. Dejé un mensaje corto, dije únicamente mi nombre y que quería escuchar lo que me habían prometido. No supliqué, no amenacé, esperé. Mientras tanto, volví a repasar la historia de la familia. Recordé que cuando Daniel se fue, había una disputa interna por dinero. Nada enorme, pero lo suficiente como para generar tensión. Daniel siempre fue más impulsivo, más cuestionador. No aceptaba todo en silencio. Eso incomodaba. También recordé un comentario viejo de su mamá poco antes de morir. Me dijo: un día vas a entender por qué él nunca volvió. Yo no le pregunté qué quería decir. Pensé que hablaba desde el dolor. Hoy, esa frase pesa más que cualquier documento. Empecé a sentir algo que no había sentido en años. Desconfianza dentro de mi propia familia. Eso duele más que cualquier ausencia, porque te rompe el piso. Empiezas a dudar no solo de los demás, sino de ti mismo. De cada elección que hiciste, Rogerio notó el cambio en mí. Me preguntó si andaba raro, si había pasado algo. Yo le respondí que solo estaba cansado. Era verdad, pero no por la edad. Cansado de no saber. La tensión creció cuando mencionó la posibilidad de vender la casa. Dijo que sería mejor para mí. Más práctico, menos recuerdos. Me negué. Por primera vez, sin dar explicaciones. Insistió. Yo mantuve el no. El silencio entre los dos se volvió más espeso. Esa noche pensé en Daniel como no pensaba desde hacía décadas. No como alguien que me dejó, sino como alguien a quien empujaron hacia afuera. Pensé en el miedo que pudo haber sentido, en la soledad, en la rabia. Y pensé en mí, envejeciendo sin haber hecho la pregunta correcta en el momento correcto. Por fin volvió a sonar el teléfono. La misma voz, más tensa. Dijo que todavía no podía reunirse conmigo. Dijo que yo necesitaba tener cuidado con quien confiaba. Esa frase fue como un golpe directo, porque confirmó lo que ya sentía. El problema nunca estuvo fuera de la familia. Cuando colgué, me quedé sentado mucho tiempo, pensando en cuántas decisiones acepté por comodidad. Cuántas veces confundí silencio con paz. Cuántas verdades dejé pasar para evitar conflicto.
A veces, la primera tensión no llega en forma de grito o de confrontación. Llega como una duda insistente que ya no te deja descansar. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás, porque ya sabes que algo está mal. Aunque no tengas prueba, aunque no tenga nombre, y quizá lo más difícil es aceptar que, durante mucho tiempo, yo ayudé a que todo se mantuviera exactamente como estaba. 2 días después de la segunda llamada, encontré un sobre debajo de la puerta. No escuché que nadie tocara. Solo lo vi cuando salí a barrer la entrada por la mañana. Era café, simple, sin remitente. Mi nombre estaba escrito a mano, con letras cuidadosas. Eso ya decía mucho. Quien lo mandó no quería llamar la atención, pero tampoco quería equivocarse. Llevé el sobre adentro y me quedé unos minutos viéndolo sobre la mesa. No lo abrí de inmediato. La edad te enseña algo extraño. Algunas verdades cambian tu vida solo por existir, incluso antes de ser leídas. Yo ya lo sentía en el cuerpo. Adentro había copias de documentos viejos, registros que yo jamás había visto. Un informe sencillo, fechado en la época en que Daniel se fue de casa. No era un documento oficial completo, era un registro interno, hecho por alguien que acompañó una situación familiar delicada. Esas palabras me dieron náuseas. Leí con cuidado. El texto hablaba de un conflicto interno, de una medida preventiva, de un joven considerado inestable que debía ser apartado para evitar problemas mayores. No mencionaba nombres de forma directa, pero sí fechas, edades, detalles que no dejaban duda. Era sobre mi hijo. La revelación llegó sin gritos, sin espectáculo. Llegó fría. Daniel no se fue por decisión propia. Lo presionaron. Lo convencieron de que, si se quedaba, traería consecuencias para la familia. Lo arrinconaron. O se iba, o algo peor pasaría, y esa decisión no la tomaron extraños, la tomaron dentro de la casa. Había una firma, no completa, solo iniciales, pero las reconocí porque ya había visto esas letras en otros papeles, en documentos que Rogerio manejaba, en autorizaciones, en contratos. Mis manos empezaron a temblar, no de rabia, de claridad. Todo empezó a encajar. La prisa por cerrar el tema, la falta de interés por buscarlo, la historia repetida de que Daniel quiso irse. No era protección, era estrategia, un pacto silencioso para que todo siguiera funcionando sin conflicto. Volví a los recuerdos de aquella época con otros ojos. Recordé a Daniel diciéndome, días antes de irse, que no me preocupara, que ya estaba resuelto. En ese momento me pareció raro. Hoy entiendo. Alguien ya había decidido por los dos. Al fondo del sobre había una nota corta. Él intentó volver. No lo dejaron. Esa frase me dolió más que cualquier acusación, porque significaba que mientras yo envejecía esperando una llamada que nunca llegó, mi hijo quizá intentó romper el silencio. Y lo frenaron. Lo silenciaron otra vez. Me senté en la silla y me quedé ahí por horas. El tiempo perdió forma. No lloré. No grité. Solo respiré pesado. La traición no fue económica, no fue material, fue moral. Fue que decidieran a quién yo podía perder sin consultarme. Cuando Rogerio llegó esa tarde, yo ya lo sabía. Él notó algo distinto en mí. No era difícil. La verdad cambia la mirada. Me preguntó si todo estaba bien. Yo le respondí que necesitábamos hablar. Por primera vez usé ese tono. Le mostré el sobre. No dije nada. Solo observé su cara mientras leía. Primero llegó la sorpresa ensayada, luego la defensa, luego el silencio. Ese silencio lo confirmó todo. Dijo que era por el bien de todos,
que Daniel se estaba metiendo con gente equivocada, que podía traer problemas serios, que alguien tenía que tomar una decisión difícil. Habló como si estuviera justificando un arreglo mal hecho, no como alguien hablando de su hermano. Le pregunté por qué no me lo contó. Respondió que yo no lo aguantaría, que yo ya tenía demasiados problemas, que era mejor que yo creyera que mi hijo me abandonó, a saber que lo habían expulsado. Esa frase fue el quiebre, porque ahí entendí, no fue solo sobre Daniel, fue sobre control, sobre decidir quién merece saber la verdad, sobre tratarme como alguien incapaz de lidiar con su propia vida. Le pregunté si Daniel seguía vivo. Rogerio no respondió de inmediato. Dijo que no sabía, pero desvió la mirada. Ese gesto dijo más que cualquier palabra. Él sabía más de lo que admitía. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ya no era ignorancia. Era espera. Yo ya no podía fingir que no había pasado nada. La revelación abrió un camino sin vuelta atrás. Fue entonces cuando entendí el papel de este canal. Historias como la mía no caben en conversaciones rápidas, no caben en respuestas simples, necesitan contarse de principio a fin, con todo lo que duele en medio. Por eso, si estás escuchando hasta aquí, este canal es el lugar para estas historias. Historias que estuvieron enterradas durante años, historias contadas por quienes pensaron que ya era demasiado tarde, y todavía no termina. Después de que Rogerio se fue, la casa se puso pesada. No era un silencio de paz, era un silencio de algo pendiente, algo podrido. Caminé por los cuartos como quien anda por un lugar que ya no reconoce. Cada objeto parecía estar ahí para recordarme cuánto confié. Pasé la noche en vela, no por miedo, por decisión. Cuando la verdad aparece, dormir se vuelve un desperdicio. Necesitaba ordenar lo que sabía, lo que sospechaba y lo que aún estaba oculto. No podía actuar por impulso. Un paso en falso cerraría puertas que quizá ya no podría abrir. Al día siguiente, Rogerio no llamó. Eso no era normal. Él siempre llamaba, siempre revisaba. Esa ausencia fue un movimiento calculado, un retroceso, como si estuviera midiendo el daño. Yo hice lo mismo. Empecé por lo básico, papeles. Fui por documentos viejos, registros de los que yo nunca me ocupé porque confié en que alguien lo hacía por mí. Encontré poderes firmados por mí en épocas confusas, autorizaciones que no recordaba haber dado. Nada ilegal, pero todo demasiado conveniente para quien quisiera actuar sin ser cuestionado. Cada firma mía parecía recordarme que confiar también es una forma de ceder. Y yo cedí muchas veces, no por debilidad, por cansancio, por creer que en la familia no hace falta estar a la defensiva. Recordé a Daniel de niño, preguntón, inquieto. Siempre fue el que decía ¿por qué? Eso molestaba. En familias como la mía, el que pregunta demasiado se vuelve problema. El que aguanta callado se vuelve ejemplo. Rogerio siempre supo jugar mejor ese juego. Por la tarde recibí otra llamada del número desconocido. La voz estaba más tensa. Dijo que el sobre era apenas el inicio, que había más, pero que la situación se estaba poniendo peligrosa. Le pregunté ¿peligrosa para quién? Respondió, para quien quiere que todo siga como está. Esa frase me pegó de lleno, porque yo siempre fui parte de ese como está. Sin querer, pero lo fui. La verdad no es cómoda cuando señala también nuestra propia omisión. Le pregunté si Daniel estaba vivo. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego la respuesta salió quebrada. Estaba. Esa palabra en pasado me dejó sin aire. Le pregunté cuándo.
Dijo que no sabía con certeza, que había perdido contacto hacía algunos años, que Daniel vivía cambiándose, siempre con miedo de que lo encontraran. ¿Encontrarlo quién? Esa pregunta quedó en el aire, pero la respuesta estaba implícita. El miedo no nace de la nada, nace cuando alguien aprende que existe una fuerza más grande dispuesta a actuar. Esa noche Rogerio apareció, sin avisar. Entró como siempre entró, como si nada hubiera cambiado. Yo lo dejé, observé, habló de cosas prácticas, dijo que me veía abatido. Sugirió otra vez vender la casa, dijo que yo necesitaba descansar. Ahí lo vi con claridad, no era cuidado, era contención. Mientras yo estuviera cansado, confundido o aislado, él mantendría el control. No necesité acusarlo. Bastó con decir que no iba a vender nada, que necesitaba tiempo. Su cara se endureció. Me preguntó si alguien me estaba metiendo ideas en la cabeza. Esa pregunta lo reveló todo, porque quien no le teme a la verdad, no le teme a las ideas, le teme a las pruebas. La conversación subió de tono por primera vez en décadas. No hubo gritos, hubo firmeza. Le dije que sabía lo de Daniel. Él intentó minimizar. Dijo que todo se hizo para evitar algo peor. Le pregunté qué. No respondió. Ese fue el punto más peligroso. Porque cuando alguien se calla ante una pregunta directa, está protegiendo algo más grande que su propia imagen. Está protegiendo consecuencias. Después de que se fue, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. No la determinación joven, impulsiva. La determinación seca de quien sabe que ya no tiene tiempo que perder. Decidí que tenía que encontrar a Daniel. No para arreglarlo todo, no para cobrar cuentas, para mirarlo a los ojos, para decirle que yo no elegí perderlo, que me mantuvieron a oscuras, que envejecí pagando una decisión que no fue mía, pero el camino hacia él estaba lleno de obstáculos. Gente que no quería ser recordada, historias mal contadas, amenazas veladas. Cada paso levantaba polvo viejo. Rogerio empezó a alejarse, mandaba mensajes cortos, siempre preguntando si yo estaba bien, nunca preguntando qué era lo que yo sabía. Ese cuidado selectivo era otra confirmación. La escalada del conflicto no llegó con violencia. Llegó con presión psicológica, con intentos de hacerme dudar de mí mismo, comentarios sobre mi memoria, sugerencias de que yo estaba exagerando. Ese tipo de cosas lastiman más que un grito. Pero algo ya había cambiado. Yo ya no estaba solo. La verdad, aunque incompleta, me hacía compañía. Y la verdad es ruidosa. No te deja volver a la comodidad de la mentira. Esa semana entendí que el enfrentamiento no iba a ser inmediato, iba a construirse, cada pieza en su lugar, cada silencio respetado. Porque cuando la verdad sale tiene que salir completa, de lo contrario se vuelve solo otra versión conveniente. Y yo ya viví demasiado tiempo rodeado de versiones. El enfrentamiento no ocurrió al día siguiente, ni al otro. Se fue formando como una tormenta que se siente en el aire antes de caer. Cada conversación mal cerrada, cada silencio forzado, cada intento de tratarme como alguien frágil, fue apilando tensión. Yo sabía que cuando llegara, no sería tranquilo y no sería limpio. La oportunidad llegó una tarde común. Rogerio apareció diciendo que necesitaba arreglar unos papeles importantes. Ese siempre fue su código para decisiones que ya estaban tomadas. Lo dejé pasar, no por ingenuidad, por estrategia. Se sentó a la mesa y desplegó documentos. Habló de ventas, de reorganización, de futuro. Usaba palabras neutras para evitar lo que realmente estaba en juego. Mi derecho a saber, mi derecho a decidir, mi derecho a ser padre.
Yo escuché todo en silencio. Cuando terminó, pregunté, sin levantar la voz, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Daniel? Se quedó helado. No fue un gran sobresalto, fue un retraso mínimo en su reacción, pero yo lo vi. Siempre vi esos retrasos, solo que antes no quería mirar. Dijo que no hablaba con su hermano desde hacía años. Yo puse el sobre la mesa. No dije nada, solo lo deslicé hacia él. Rogerio miró, lo reconoció y respiró hondo. Ahí se le cayó la máscara. Le pregunté por qué decidió sacar a su propio hermano de la familia. No lo negó, intentó justificarlo. Dijo que Daniel estaba metido en problemas, que traería consecuencias graves, que alguien tenía que actuar antes de que todo se viniera abajo. Le pregunté quién decidió eso. Respondió, nosotros. Ese nosotros nunca me incluyó, nunca incluyó a su mamá. Fue un nosotros conveniente, formado por quien quería mantener el control. Le pregunté si Daniel intentó volver. Rogerio apartó la mirada. Dijo que sí, dijo que fue mejor así, que yo no aguantaría la verdad, que yo necesitaba ser protegido. Al oírlo, sentí que algo se rompía por dentro, porque no fue solo la traición a Daniel, fue la traición hacia mí. Él decidió que yo no tenía derecho al dolor real, que la mentira era más adecuada para un padre que estaba envejeciendo. Le pregunté si Daniel seguía vivo. El silencio fue la respuesta más cruel que he recibido en mi vida. Después de unos segundos, Rogerio dijo que no lo sabía con certeza, que había perdido contacto, que las cosas se le salieron de control. Esa frase la usa quien ya perdió el valor de hacerse responsable de las consecuencias. Me levanté, no grité, no amenacé, solo dije que todo lo que él hizo fue por miedo a perder poder, que confundió cuidado con dominio, que decidió quién podía quedarse y quién tenía que desaparecer para mantener intacta la estructura de la familia. Rogerio intentó voltearlo. Dijo que yo también fui omiso, que yo no hice preguntas, y tenía razón. Eso me dolió porque era verdad. Yo me callé cuando debí insistir. Yo acepté explicaciones fáciles porque estaba cansado. Esa culpa es mía, y la asumí. Pero la diferencia es que yo no decidí el destino de nadie. Yo me equivoqué por omisión. Él se equivocó por acción. El clímax no fue un grito. Fue cuando le dije que iba a buscar a Daniel oficialmente, que iba a dejar todo por escrito, que no iba a vender la casa, que no iba a firmar nada más, que si había consecuencias yo las iba a enfrentar. Ahí fue cuando Rogerio mostró miedo, no de mí, de las consecuencias de afuera, de cosas que nunca explicó del todo. Dijo que yo estaba metiéndome con algo más grande, que podía traer problemas. Yo le respondí que el problema más grande fue enterrar a un hijo vivo. Se fue sin despedirse, cerró la puerta de un golpe, la casa tembló. Pero, por primera vez en muchos años, yo sentí firmeza bajo los pies, no alivio. Firmeza. Esa noche pensé en Daniel no solo como víctima, sino como alguien que sobrevivió a una decisión brutal. Pensé en la soledad, en el miedo constante, en intentar volver y ser rechazado otra vez. Eso me desgarró por dentro. Si llegaste hasta aquí, deja tu like ahora. No como apoyo a mí, sino como una descarga emocional, porque esta historia no es fácil de escuchar y no es fácil de contar. No sé si Daniel está vivo. No sé si voy a encontrarlo. Pero sé que el enfrentamiento ocurrió. La verdad se dijo en voz alta, y eso lo cambia todo. Nada después de eso volvería a ser igual. Nunca más. Después de que Rogerio se fue dando un portazo, la casa no volvió a la normalidad. No hubo silencio inmediato.
Hubo un eco raro, como si cada pared hubiera escuchado la conversación y ahora repitiera todo en forma de peso. Me quedé de pie unos minutos, sin saber a dónde ir. No era cansancio físico, era una especie de suspensión. Cuando algo estalla por dentro, el cuerpo tarda en entender que sigue entero. Me senté en la silla donde él estaba minutos antes. Miré los papeles regados sobre la mesa. No toqué nada. Esos documentos ya no necesitaban leerse. La verdad ya se había dicho. Lo que quedaba ahora no era información, era consecuencia. Esa noche nadie me llamó, ni Rogerio, ni familiares. El silencio colectivo empezó ahí, no como castigo, sino como retirada. Cuando la verdad aparece, mucha gente prefiere alejarse para no tener que escoger un lado. Yo lo sentí con claridad. La familia no se deshizo. Solo dio unos pasos hacia atrás, como quien observa un incendio desde lejos. En los días siguientes, las conversaciones fueron prácticas, cortas, mensajes objetivos, preguntas sobre medicinas, citas, cuentas. Nadie tocó el nombre de Daniel. Nadie preguntó cómo estaba yo por dentro. Era como si todos hubieran hecho un pacto invisible, seguir adelante sin mirar atrás, y eso fue lo que más me dolió. No la traición en sí, sino lo fácil que la absorbieron. Como si la exclusión de Daniel fuera un detalle incómodo, no una herida abierta. Empecé a ver que para muchos el tiempo había servido para normalizar lo absurdo. Rogerio no volvió en varios días. Cuando apareció fue rápido. Trajo despensa. Arregló cosas. Habló del clima. Evitó cualquier tema que pudiera abrir otra vez lo que ya se había expuesto. Se movía como si el enfrentamiento hubiera sido un exceso momentáneo, algo que se podía olvidar con disciplina y rutina. Yo no lo enfrenté, no porque lo hubiera perdonado, sino porque entendí que ese momento no era de disputa, era de observación. Necesitaba entender hasta dónde llegaba el silencio de ellos, hasta dónde estaban dispuestos a fingir que nada había cambiado. Empecé a notar miradas esquivas en encuentros breves, frases cortadas a la mitad, gente que me hablaba como si yo fuera más frágil de lo que realmente soy. No era cuidado. Era incomodidad. La verdad tiene ese efecto. No lastima solo a quien la escucha. Incomoda a quien ayudó a esconderla. Por las noches yo pensaba en Daniel, no en el pasado lejano, sino en el intervalo, en los años en que nadie habló de él, en los días en que quizá esperó una respuesta que nunca llegó. Esa parte nadie la mencionó, nadie dijo, nos equivocamos, nadie dijo, nos pasamos. El arrepentimiento, si existía, estaba enterrado bajo la necesidad de mantener intacta la imagen. No hubo disculpas, no hubo explicaciones completas. Solo un intento colectivo de seguir como si el enfrentamiento hubiera sido un malestar pasajero. Eso deja un vacío que no se arregla con tiempo, porque no es falta de información, es falta de postura. Yo también guardé silencio, pero mi silencio era distinto. No era fuga, era digestión. Después de una verdad demasiado grande, cualquier palabra mal puesta se vuelve ruido. Yo necesitaba sentir el peso completo antes de decidir el siguiente paso. La casa se sintió más vacía, no físicamente, emocionalmente. Los objetos seguían ahí, pero ahora parecían lejanos. La foto vieja de Daniel en el estante no fue mencionada por nadie. Se quedó ahí, observándolo todo, una presencia muda que nadie quería reconocer. Lo que nadie dijo después del enfrentamiento fue lo más revelador. No dijeron que estaban mal, no dijeron que harían algo distinto, no dijeron que lo lamentaban. Y eso me mostró algo duro.
No toda revelación provoca una transformación inmediata. A veces solo deja al descubierto cuánto prefiere la gente vivir encima de ruinas ordenadas. Empecé a entender que el enfrentamiento no había sido el final de nada. Había sido apenas el vidrio rompiéndose. Lo que venía después sería más lento, más pesado y más solitario, porque ahora yo cargaba la verdad sin compañía. Y quizá esa sea la parte más cruel de descubrir algo demasiado tarde. No encuentras a nadie dispuesto a cargarla contigo. Los días que siguieron no trajeron respuestas, trajeron efectos, consecuencias que no hicieron ruido, pero cambiaron la forma en que todo funcionaba a mi alrededor. La verdad no hizo estallar a la familia, la desplazó. Cada quien se fue hacia un rincón distinto, como muebles empujados después de una inundación. Rogerio empezó a venir menos. Cuando venía era demasiado directo. Hablaba de lo que había que resolver y se iba rápido. Ya no se sentaba, ya no preguntaba. Era como si cualquier cercanía pudiera reabrir algo que él no estaba dispuesto a enfrentar. La distancia se volvió el nuevo pacto silencioso. Algunos parientes llamaron, no para hablar de lo que pasó, sino para ver cómo estaba yo. Preguntas genéricas, respuestas cortas. Nadie mencionó a Daniel, nadie preguntó si yo necesitaba algo más allá de lo básico. Me quedó clarísimo que todos sabían, pero preferían no tocar el tema, como si la verdad tuviera una vigencia limitada. Yo sentí el golpe en el cuerpo, no como enfermedad, sino como desgaste. Dormía poco, me despertaba demasiado temprano, pensaba demasiado. El cuerpo de un hombre viejo siente cuando la mente no descansa, pero no era sufrimiento inútil, era ajuste. Como un hueso que vuelve a su lugar después de años fuera de eje. Decidí ir detrás de lo que quedaba. No para confrontar a nadie más, sino para entender hasta dónde había llegado la historia. Revolví contactos antiguos, hice preguntas indirectas. En algunos casos recibí silencio, en otros frases evasivas, pero poco a poco empezaron a aparecer fragmentos. Descubrí que Daniel no desapareció de un día para otro. Intentó establecerse, cambió de lugar más de una vez. Trabajó en lo que pudo, siempre evitando dejar huellas, siempre con miedo de que alguien de la familia lo encontrara. Eso me cortó por dentro. El miedo no va con la juventud, pero fue lo que él cargó. También supe que hubo intentos de contacto interceptados, cartas que no llegaron, recados que jamás me pasaron, no por accidente, por decisión. Cada dato así no me sorprendía, me confirmaba. La historia había sido administrada. As consecuencias tamén vieran como perda de autoridade. Non oficialmente, mas na prática. Minhas opiniões passaram a ser ignoradas com mais facilidade. As decisões eram comunicadas, não discutidas. Era o preço de eu ter quebrado o pacto do silêncio. Quando você questiona o passado, deixa de ser conveniente no presente. Mas aconteceu uma coisa curiosa comigo. Ao mesmo tempo em que eu perdia espaço do lado de fora, eu ganhava clareza do lado de dentro. Eu já não precisava agradar, já não precisava sustentar equilíbrio artificial. A verdade me deixou mais sozinho, sim, mas também mais inteiro. A casa continuou de pé, não foi vendida, não foi reformada. Ela virou um território neutro, um lugar onde a história não podia mais ser editada. A foto de Daniel continuava na estante. Agora ninguém comentava, mas ninguém ousava tirar. Recebi mais uma ligação do número desconhecido, curta. Disse que eu precisava saber uma coisa antes de qualquer passo seguinte. Disse que Daniel tinha deixado algo guardado. Algo que explicava por que ele nunca voltou depois da última tentativa. Não disse o que era, só falou que aquilo mudaria o peso da história. Desliguei com o coração acelerado. Não por expectativa,
por responsabilidade, porque eu percebi que mesmo depois de tudo, ainda havia algo escondido, algo que não tinha sido dito, algo que talvez explicasse não só a saída, mas o silêncio final. As consequências imediatas não foram reconciliações nem rupturas definitivas. Foram ajustes desconfortáveis. Relações mais frias, conversas mais curtas, um respeito estranho, misturado com cautela. Ninguém queria se comprometer demais. Eu também mudei. Passei a falar menos e observar mais. Passei a decidir sem pedir aprovação. Passei a aceitar que nem todo vínculo sobrevive à verdade. Isso dói, mas esclarece. O mais pesado foi perceber que a história do Daniel não era só dele. Era o reflexo de uma estrutura familiar que preferiu controle à escuta. E estruturas não mudam rápido, elas resistem. Empurram, testam limites, mas uma coisa ficou clara. O que ainda não tinha sido revelado era grande o suficiente para justificar tanto esforço em esconder. E eu estava perto de chegar nisso, não por pressa, por necessidade. Antes de seguir adiante, eu preciso dizer uma coisa para você que está ouvindo. Essa história não acabou no confronto, ela só mudou de forma. O que vem depois é ainda mais delicado, porque envolve o que foi feito quando ninguém estava olhando. E é isso que muda tudo. Se você acha que já entendeu essa história, fica, porque a parte mais difícil ainda não foi dita. Depois da última ligação, eu não consegui tocar o dia como antes. Não fiz nada diferente por fora, mas por dentro tudo estava se reorganizando. A ideia de que Daniel tinha deixado algo guardado mexeu comigo de um jeito novo. Já não era só sobre encontrá-lo. Era sobre entender por que ele desistiu de voltar. Passei a rever a história não como um pai ferido, mas como alguém observando um sistema. Uma família que funcionou por décadas, baseada em decisões não ditas. Eu vi que Daniel foi o primeiro a quebrar esse ritmo. Questionou, enfrentou, se recusou a engolir explicação vazia, e por isso foi empurrado para fora. Comecei a entender que o problema nunca foi o que ele fez, foi o que ele representava. Um risco para o equilíbrio frágil que mantinha tudo em ordem. Em família assim, quem desafia o silêncio vira ameaça. Não importa se tem razão. Lembrei de várias situações em que eu mesmo engoli coisa para evitar conflito. Comentário atravessado. Decisão tomada sem minha opinião. Eu cedia, achando que isso era maturidade. Hoje eu vejo que também era medo. Medo de romper, medo de ficar sozinho. Medo de descobrir que a harmonia era falsa. Isso não veio como culpa esmagando. Veio como lucidez tardia. Não adianta se punir por algo que você nem sabia nomear na época. Mas também não adianta fingir que eu não participei. Eu participei ficando quieto. Daniel pagou por falar demais. Essa virada emocional foi isso, tirar a história do lugar confortável de vítima e vilão e colocar onde ela realmente pertence. Num ambiente onde todo mundo errou, mas nem todo mundo pagou o mesmo preço. Eu comecei a pensar no quanto Daniel deve ter se sentido traído não só pela família, mas por mim. Mesmo sem eu saber de tudo, eu era a autoridade maior. Meu silêncio pode ter parecido concordância. Essa ideia doeu mais do que qualquer acusação. Passei noites imaginando encontros que não aconteceram. Conversas que podiam ter sido simples se tivessem vindo na hora certa. Mas eu também vi uma coisa. Ficar preso no "e se" não devolve tempo, só trava. A pessoa do telefone finalmente aceitou me encontrar. Um encontro rápido, em lugar neutro, sem drama. Ela trouxe um objeto pequeno, um envelope antigo, amassado pelo tempo. Dentro, uma carta escrita pelo Daniel, nunca enviada.
A letra era firme, mas cansada. Ele escreveu que tentou voltar, mas percebeu que qualquer aproximação colocaria pessoas em risco. Ele não explicou tudo, mas deixou claro que houve ameaça, não direta, velada, daquelas que não deixam prova, mas deixam medo. Ele escreveu que não queria que eu carregasse culpa, que sabia que eu não tinha todas as informações. Mas escreveu também que, depois de um certo ponto, entendeu que o silêncio da família era uma escolha coletiva. E foi isso que mais doeu nele. Quando terminei de ler, eu não chorei. Fiquei parado, porque aquela carta não era pedido, era encerramento. Daniel tinha seguido em frente não porque quis, mas porque não tinha mais espaço para voltar sem se destruir. A virada final veio ali. Não era história de abandono, era história de expulsão prolongada. Não era filho ingrato, era uma estrutura que decidiu quem podia ficar e quem precisava desaparecer. Isso mudou tudo. Mudou como eu via Rogério. Mudou como eu via o resto da família. Mas principalmente mudou como eu me via. Eu não era um pai que perdeu um filho por acaso. Eu vivi dentro de um acordo injusto sem perceber. A dor não diminuiu, mas ganhou forma. E dor com forma é diferente. Ela não te engole, ela anda do seu lado. Eu entendi que o final dessa história não ia ser reencontro milagroso. Não ia ser justiça perfeita. Ia ser consciência. E às vezes é só isso que sobra quando o tempo já levou o resto. A história do Daniel passou a existir de verdade no momento em que foi chamada pelo nome certo. E eu passei a existir também, não como o pai enganado, mas como o homem que finalmente entendeu o custo do silêncio. Nada mais precisava ser provado. O sentido estava ali, cru, incômodo, mas inteiro. E isso preparou o terreno para o fim. Não um fim confortável, um fim honesto. Depois de ler a carta do Daniel, eu não procurei mais ninguém. Não liguei, não pedi reunião. Não voltei a tocar no assunto com quem já tinha escolhido o silêncio como abrigo. Naquele ponto, eu entendi que insistir em explicação seria só prolongar uma negociação que nunca foi justa. Algumas verdades não pedem debate, pedem aceitação. Passei dias com aquela carta dobrada no bolso da camisa, não como lembrança, mas como âncora. Toda vez que alguém tentava minimizar o que aconteceu, toda vez que o assunto era empurrado para coisa prática, eu sentia o papel ali. Ele me lembrava que não era imaginação, não era exagero, não era confusão da idade, era real, sempre foi. Daniel não escreveu para ser encontrado, ele escreveu para não ser distorcido depois de desaparecer. Essa foi a parte mais dura de entender. Meu filho sabia que a versão oficial já estava pronta, sabia que com o tempo ele seria reduzido a um rótulo conveniente. Rebelde, problema, ingrato. A carta era a única forma de impedir isso. Él no pidió perdón. No pidió ayuda. No pidió que yo tomara partido. Solo explicó por qué no volvió. Explicó que, en algún momento, entendió que regresar significaría poner a personas en riesgo, incluyéndome a mí. Y esa frase se me quedó retumbando, porque revienta la versión cómoda de que todo se hizo para proteger a la familia. Protección que exige exclusión no es protección. Es un sacrificio impuesto. Después de eso, empecé a mirar mi propia historia con más rigor. No para castigarme, sino para entender en qué momentos cedí sin darme cuenta. Cuántas veces acepté decisiones ya hechas porque estaba demasiado cansado para discutir. Cuántas veces confundí paz con ausencia de conflicto. ¿Cuántas veces pensé que ceder era madurez, cuando en realidad era miedo a incomodar? Eso no me absuelve, pero me explica. Rogerio nunca volvió a hablar de Daniel, y yo nunca volví a preguntar. Entre nosotros quedó un tipo nuevo de distancia, no agresiva,
no escandalosa, pero definitiva. Entendí que él no se ve como villano, se ve como un administrador de daños, como alguien que hizo lo que había que hacer para que todo siguiera funcionando. Ese tipo de persona casi nunca admite un error, porque para admitirlo, tendría que aceptar que toda la estructura se levantó sobre una injusticia, y eso es demasiado pesado para quien pasó la vida viéndose como un pilar. La familia siguió, cumpleaños llegaron, fechas pasaron, pero algo cambió en la dinámica. No hubo reconciliación, hubo adaptación. Yo dejé de ser el centro de las decisiones, no por incapacidad, sino porque dejé claro que ya no aceptaría versiones a medias. Eso incomoda. La casa se quedó conmigo, no por generosidad ajena, sino porque venderla significaría borrar huellas. Y yo no lo permití. Cada rincón de esa casa guarda una memoria que ya no puede editarse. La foto de Daniel sigue en el estante, no como provocación, como testimonio. Con el tiempo entendí que esta historia no es rara. Lo que pasa es que casi nunca se cuenta desde el lado de quien envejeció sin saber la verdad. Casi siempre escuchamos del hijo que se perdió, que se fue porque quiso, que no quiso saber nada de la familia. Casi no se habla de las presiones invisibles, de los pactos silenciosos, de decisiones tomadas por otros en nombre del bien común. Hay un patrón en eso. Siempre hay alguien que decide, siempre alguien que se calla, siempre alguien que paga. Yo pagué con décadas de culpa mal puesta. Daniel pagó con un exilio emocional. Otros siguieron adelante creyendo que habían hecho lo correcto. Esa desigualdad es lo que más duele cuando la verdad aparece tarde. La verdad no regresa el tiempo, no cura por sí sola, pero reorganiza, te devuelve la oportunidad de dejar de culparte por la razón equivocada. Y eso, para un hombre que ya vivió tanto, vale más que cualquier disculpa tardía. Si estás escuchando esta historia y sentiste incomodidad, no la ignores. La incomodidad es señal de reconocimiento. Tal vez conoces a alguien que se alejó sin una explicación clara. Tal vez hay un nombre que ya no se menciona en las reuniones familiares. Tal vez existe una versión oficial que nunca se cuestionó. Estas historias no desaparecen, solo cambian de generación. Cuando nadie corta el patrón, se repite. Hoy es un hermano, mañana un hijo, después un nieto. Siempre en nombre del orden, siempre con justificaciones razonables, siempre con alguien diciendo que es por el bien de todos. Yo no tuve un final feliz. No hubo reencuentro, abrazo ni reconciliación pública. Lo que tuve fue lucidez. Y la lucidez no es cómoda, pero es honesta. Te permite dejar de vivir encima de una mentira útil. Daniel no volvió, pero tampoco se fue por elección. Esa diferencia lo cambia todo. Cambia cómo me veo. Cambia cómo cuento esta historia. Cambia cómo debe recordarse. Hoy, cuando pienso en él, no pienso en abandono, pienso en resistencia silenciosa, pienso en alguien a quien empujaron hacia afuera por no encajar en el pacto, y pienso en mí, por fin entendiéndolo antes de irme. Si llegaste hasta aquí, tal vez te preguntas qué hacer con todo esto. La respuesta no es sencilla, pero empieza con una decisión: no aceptar versiones demasiado fáciles, preguntar más, escuchar mejor, no delegar decisiones humanas como si fueran trámites. Y sobre todo, no esperar 30 años. Si hay algo mal explicado en tu historia, no lo empujes para después. El tiempo no lo resuelve, solo lo endurece. La conciencia, incluso tardía, todavía es una forma de justicia. Este canal existe para eso,
para contar historias que estuvieron enterradas demasiado tiempo, para darle voz a quien envejeció cargando culpas que no eran suyas, para mostrar que a veces el acto más valiente no es confrontar a alguien, es aceptar la verdad completa. Si esta historia te tocó, quédate. Vendrán otras, diferentes nombres, diferentes familias, el mismo patrón, porque algunas verdades no cierran nada, lo empiezan todo.